Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende el horario que veas este video. Apicultura sin Fronteras y el canal de YouTube Mundo Apícola TV te dan la bienvenida a una nueva conferencia. En el día de hoy nos trasladamos a Colombia y vamos a tener una conferencia con el doctor David García, quien fue miembro fundador de la Organización Mundial de Apiterapia y miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Apiterapia. Doctor García, ¿cómo le va? Buenas tardes en Colombia. Buenas tardes, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, estamos en una época de pandemia, la apiterapia está tomando un rol muy importante en estos momentos y creo que a partir de ahora va a ser todavía mucho más el protagonismo que va a tener la apiterapia en la vida cotidiana de todos nosotros. Y es por eso que en el día de hoy lo invitamos para que nos dé una conferencia sobre este tema. Así que bienvenido a las plataformas de Apicultura Sin Fronteras y Mundo Apícola, el canal de YouTube, y empezamos la conferencia cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Eh, Me presento nuevamente. Mi nombre es David García. Soy miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Apiterapia, también miembro fundador de la Organización Mundial de Apiterapia. Tengo una experiencia de estar trabajando con apiterapia de hace ya 13 años. Eh, Y me gustaría hablar un poco de la Organización Mundial de Apiterapia. Es una organización de carácter privado que tiene como finalidad hacer investigación, divulgación y prestar servicios de apiterapia en todo el mundo. Y la charla de hoy he querido enfocarla en una visión sobre la apiterapia del futuro. Y esto es importante porque eh, la pandemia actual eh, ha llevado a que se generen unos cambios muy importantes en muchos ámbitos a nivel mundial y por supuesto esos cambios afectan la dinámica de la apiterapia. Y todas las personas que estamos dentro de la cadena, que somos actores de la cadena de la prestación de servicios de apiterapia, tenemos que actualizarnos y adaptarnos a esas nuevas condiciones. De tal modo que eh, lo que yo busco con la charla de hoy, que quede con la charla de hoy, es una nueva visión de la apiterapia. Poder transmitir una visión de la apiterapia que se centre en estos tres aspectos. El primero, que sea una apiterapia basada en las evidencias. El segundo, que sea una apiterapia que genere nuevo conocimiento a través de la investigación y que ese nuevo conocimiento se transmita a través de la divulgación. Esa divulgación que se puede hacer a través de eventos académicos, pero también a través de publicaciones científicas en revistas indexadas, a través de simposios, de congresos, de cursos, de charlas. Una transferencia de conocimiento que se debe hacer desde la investigación básica y la investigación clínica que hacen los médicos, los científicos, los investigadores, los profesionales de la salud, hacia los demás actores de la cadena de prestación de servicios de apiterapia, como los apicultores, como los apiterapeutas y, por supuesto, los usuarios finales, que son los pacientes. Y en tercer lugar, esta visión debe incorporar el uso de la tecnología de la información, teniendo en cuenta que es esa tecnología de la información la que ha permitido que ahora vivamos en un mundo sin fronteras y los médicos puedan prestar sus servicios a pacientes en cualquier lugar del mundo y que se puedan generar relaciones profesionales y trabajos y proyectos en común
con médicos y con apiterapeutas y con apicultores también de cualquier lugar del mundo. Es esa tecnología de la información, por ejemplo, la que nos permite hoy poder dar esta charla. La tecnología de la información incorpora también la tecnología de la comunicación, en donde están, por ejemplo, las plataformas de streaming, están las plataformas donde se pueden hacer webinars, se pueden hacer conferencias virtuales. La tecnología de la información nos permite ahora hacer e-learning, que son los cursos online, nos permiten hacer teleconsulta, telemedicina. Es importante hacer uso de esa tecnología y ponernos al día en eso para podernos adaptar a la nueva normalidad que supone o que ha supuesto y que ha impuesto la pandemia. Entonces, quiero dividir esta charla en 3 partes. La primera, donde voy a hablar sobre el contexto en que estamos, digamos, desarrollando la apiterapia. Y quiero hablar de ese contexto a través de un análisis DOFA, es decir, de las debilidades, de las oportunidades, de las fortalezas y de las amenazas que tenemos hoy en día en esta era, en esta época de pandemia y que tenemos que analizar, que tenemos que enfrentar, que tenemos muchas veces que solucionar. La segunda parte son las adaptaciones a la presión evolutiva. La presión evolutiva que supone los retos y las contingencias que debemos enfrentar y que debemos, a las cuales debemos sobreponernos. Y finalmente, las nuevas formas de hacer el tratamiento, porque este nuevo contexto permite la realización de la apiterapia de una forma novedosa, más eficiente, mejor, con mejores resultados para los pacientes. Y eso supone una excelente oportunidad de mejoría y de evolución de este tratamiento que lo requiere y que lo ha requerido desde hace mucho tiempo. Entonces, comencemos con un análisis del contexto actual. Y quiero comenzar hablando sobre las debilidades. Comienzo por las debilidades, precisamente para terminar con las fortalezas y las oportunidades. Yo considero que una de las grandes debilidades que puede tener la apiterapia es que tiene una baja penetración en la institucionalidad médica. Esto quiere decir que los médicos y los profesionales de la salud conocen muy poco de este tratamiento. Vemos, por ejemplo, que dentro de la medicina alternativa, otros sistemas médicos como la homeopatía o la terapia neural o la medicina tradicional china o la medicina ayurvédica están muchísimo mejor posicionadas. Son sistemas médicos mucho más reconocidos y obviamente mucho más utilizados. Y una de las razones por las cuales considero que la apiterapia tiene una baja penetración en la institucionalidad médica es que no ha tenido la divulgación suficiente para ser conocida en el ámbito médico. Sí ha tenido divulgación, digamos, en otro sector, en otro nicho, que es en el nicho de los apicultores y de los apiterapeutas, y en ese nicho pues, se desarrollan muchas actividades académicas, muchas actividades de divulgación, se han creado organizaciones, asociaciones, sociedades. Y digamos que en ese nicho el trabajo de divulgación ha sido mucho más activo, pero el trabajo de divulgación en el nicho de los profesionales de la salud no ha sido igual. Y finalmente eso pues ha generado un rezago de la apiterapia frente a otras terapéuticas alternativas, y eso definitivamente pues es una debilidad porque los profesionales de la salud son los principales divulgadores de un tratamiento.
Y si esos principales divulgadores no conocen el tratamiento, pues no van a irrigar ese conocimiento hacia el público general, hacia la sociedad. Entonces la sociedad se queda sin conocer o va a conocer muy poco del tratamiento. Entonces, esa es una primera debilidad que hay que tener en cuenta para trabajar en ello y, trabajar, y empezar a trabajar en aumentar la divulgación de la apiterapia dentro de la institucionalidad médica. Y como vamos a ver más adelante, la divulgación dentro de la institucionalidad médica tiene unos requisitos especiales, unos requisitos técnicos, unos requisitos conceptuales, unos requisitos discursivos para que los profesionales de la salud escuchen este nuevo tratamiento. Otras debilidades son el bajo reconocimiento público, esto como consecuencia precisamente de que los divulgadores, principales divulgadores de un tratamiento, que son los profesionales de la salud, pues poco conocen de este tratamiento. Entonces, pues una consecuencia de ello es que el público pues tiene un bajo reconocimiento. Y esto es un problema porque en la medida en que la gente poco conoce de un tratamiento y ha estado poco expuesta a información sobre el tratamiento, pues hay una menor probabilidad de que comience o se someta a un tratamiento que nunca ha escuchado antes. Entonces, mientras en unos casos las personas han escuchado durante muchos años sobre un tratamiento y han escuchado muchos testimonios y muchos casos en los cuales un tratamiento ha funcionado, y en esos casos la gente pues está más proclive a comenzar un tratamiento. En el caso de la apiterapia, eh, la gente en realidad poco la conoce. Cuando se habla de apiterapia con las personas, no saben muchas veces qué es y están poco sensibilizados sobre ese tema. Y eso es una debilidad porque pues hay más reticencia a comenzar un tratamiento cuando la gente no ha sido expuesta, digamos, crónicamente en el tiempo a información sobre ese tratamiento. Otra debilidad es la fragmentación que enfrenta la apiterapia y la ausencia de un eje discursivo. Y esa fragmentación la vemos, por ejemplo, cuando se manejan discursos distintos entre las diferentes personas que son protagonistas de la apiterapia. Entonces a veces vemos que hay una apiterapia mexicana, y hay una apiterapia española, y hay una apiterapia argentina, y hay una apiterapia colombiana, y cada una de ellas maneja conceptos distintos, muchas veces conceptos excluyentes, y maneja discursos distintos, y maneja líneas de pensamiento distintas. Y no hay una cohesión, no hay un hilo discursivo de la apiterapia que es tan necesario para coordinar esfuerzos y que es tan necesario para fortalecerla y mejorarla. Entonces, al no existir esa cohesión y al verse fragmentada en diferentes grupos, en diferentes líderes que tiran como para lados distintos, pues la apiterapia se ve finalmente debilitada. Obviamente esta es una debilidad importante y es importante trabajar en ella. Otra debilidad es la baja incidencia en políticas de salud pública. Si comparamos, por ejemplo, la apiterapia con la homeopatía, podemos ver que la homeopatía ha logrado eh, incorporarse a, a las políticas de salud pública, ha logrado una regulación propia de, digamos, de ella como sistema médico en las diferentes naciones, tiene su propia farmacopea, tiene sus propias reglas. Y esto lo que indica es que tiene una incidencia muy importante en la salud pública y un lobby muy importante dentro de los tomadores de decisión. Y eso pues ha permitido y le ha facilitado
eh, digamos, su diseminación y su penetración en la institucionalidad médica, porque tiene una regulación propia. Ese no es el caso de la apiterapia, y como vamos a ver más adelante, pues eso puede tener unas amenazas y puede traer unos problemas para el buen, digamos, la buena ejecución de este tratamiento. Y finalmente, otra debilidad son los discursos con baja o nula evidencia. En Colombia tuvimos hace algunos años la experiencia de un producto que promocionaron en medios de comunicación masivamente, que se llamaba Avexin. Y ese producto decía que era un gel con veneno de abejas, y lo que promovían es que mmm, ese gel reemplazaba el tratamiento con veneno, reemplazaba el tratamiento inyectable, y decían que esa crema en sí era un tratamiento de apiterapia. Gracias a toda la publicidad que hicieron durante muchos meses, nosotros dentro de la Sociedad Colombiana de Apiterapia calculamos que ellos hubieran podido vender mensualmente unos eh, $250.000 mensuales. Ustedes imaginarán la cantidad de personas que adquirieron ese producto. Finalmente, se descubrió que el producto básicamente no contenía veneno de abejas. Y ustedes imaginarán entonces que los resultados que obtenían las personas al utilizar este producto pues eran nulos. En ese caso, nosotros como Sociedad Colombiana de Apiterapia tuvimos que intervenir y denunciar este producto ante las autoridades, las entidades de control y también ante los medios de comunicación, y logramos finalmente que ese producto saliera del mercado. Pero ya había causado ese producto un grave daño a la apiterapia, porque la gente relacionó la apiterapia con ese gel, y como no le funcionó, como no tuvo ningún resultado, pues lo que quedó en el imaginario fue que la apiterapia no funcionaba. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los discursos con baja o nula evidencia pueden hacer un daño muy importante a, digamos, a la reputación y finalmente a la confianza que tenga el público sobre el tratamiento. Y esa es una debilidad muy importante, y es una debilidad que se causa o que es generada por falta de rigurosidad en la evidencia que soporta la información que se transmite. Y si bien esto caso del gel que les comento es un ejemplo, existen más casos en donde las personas, actores que están involucrados en los servicios de apiterapia promueven indicaciones o propiedades para el tratamiento que realmente no tienen, que en muchos casos tienden a ser milagrosas. Y hay que reconocer que todo tratamiento, que toda terapia tiene limitaciones, tiene alcances, y que tienen unos alcances que hay que determinar y delimitar muy bien, y aclarar y transmitir esa información de forma correcta hacia el paciente y hacia el público general. No existen los tratamientos milagrosos, y si bien hay tratamientos muy efectivos, hay que siempre delimitar cuál es su alcance.